Hola a todos. Hoy nos sumergimos en un tema impactante, las fuerzas aéreas más débiles de América. ¿Qué significa que una fuerza aérea sea considerada entre las peores? No solo hablamos de aviones obsoletos o pilotos desmotivados, sino de una incapacidad total para defender el espacio aéreo, enfrentar amenazas y gestionar operaciones básicas. En este vídeo, vamos a explorar cuáles son estas fuerzas aéreas y por qué han llegado a estar en esta posición. Prepárate para un recorrido revelador. Top 10. Fuerza Aérea de Belice. La Fuerza Aérea de Belice enfrenta enormes desafíos debido a sus limitados recursos y una flota envejecida. Su capacidad para defender el espacio aéreo y responder a emergencias es bastante limitada. La flota se compone principalmente de aviones de transporte ligero y vigilancia, como el Britten Norman Highlander y el Defender. Aunque estas aeronaves son versátiles para misiones de reconocimiento, su capacidad de carga y alcance son insuficientes para operaciones más complejas. Además, la falta de aviones de combate modernos y transporte pesado agrava la situación, haciendo que su respuesta a amenazas potenciales y apoyo logístico sea deficiente. A pesar de estos desafíos, la Fuerza Aérea de Belice se esfuerza por mantener la seguridad con los recursos que tiene disponibles. Top 9. Fuerza Aérea de Surinam. La Fuerza Aérea de Surinam se apoya en una flota principalmente de aviones de transporte ligero y patrulla marítima, como el Cessna 208 Caravan. Estas aeronaves son útiles para misiones de vigilancia y transporte básico, pero su tecnología y capacidades operativas están desactualizadas. Esto limita significativamente su efectividad en operaciones de defensa aérea y respuesta a amenazas. Además, la infraestructura y el mantenimiento de estos aviones son un desafío constante, lo que complica aún más su operatividad. Aunque la Fuerza Aérea de Surinam hace lo posible con los recursos disponibles, sus limitaciones son evidentes. Top 8. Fuerza Aérea de Haití. La Fuerza Aérea de Haití ha enfrentado numerosas dificultades debido a la inestabilidad política y la falta de financiamiento. Su flota es extremadamente limitada, compuesta por unos pocos helicópteros y aviones ligeros. La falta de aviones de combate y transporte adecuados reduce drásticamente su capacidad operativa. Además, el mantenimiento de las aeronaves y la formación de los pilotos se ven gravemente afectados por la falta de recursos. Aunque hay esfuerzos para mejorar la situación, la Fuerza Aérea de Haití sigue siendo una de las más débiles de la región. Top 7. Fuerza Aérea de Nicaragua. La Fuerza Aérea de Nicaragua también enfrenta desafíos significativos debido a su flota envejecida y recursos limitados. Sus aviones de combate, principalmente MiG-21, son modelos antiguos que requieren un mantenimiento constante. La capacidad de realizar operaciones de defensa aérea y apoyo logístico es limitada. Además, la falta de inversión en tecnología moderna y entrenamiento adecuado limita aún más su efectividad. A pesar de estos problemas, la Fuerza Aérea de Nicaragua continúa operando con los recursos que tiene, tratando de mantener la seguridad del espacio aéreo del país. Top 6. Fuerza Aérea de El Salvador. La Fuerza Aérea de El Salvador ha hecho esfuerzos para modernizar su flota, pero aún enfrenta limitaciones significativas. Sus aviones de combate, como los A-37 Dragonfly, son útiles para misiones de apoyo aéreo cercano, pero carecen de la tecnología avanzada necesaria para enfrentarse a amenazas más modernas. La falta de aviones de transporte pesado y recursos para el mantenimiento adecuado también son desafíos importantes. Aunque han realizado esfuerzos para mejorar, la capacidad operativa de la Fuerza Aérea de El Salvador sigue siendo limitada en comparación con otras fuerzas aéreas de la región. Top 5. Fuerza Aérea de Honduras. La Fuerza Aérea de Honduras cuenta con una flota diversa, pero envejecida. Sus aviones de combate, como los F-5, requieren mantenimiento constante y actualizaciones tecnológicas. La falta de recursos para modernizar la flota y mejorar la infraestructura de apoyo limita su capacidad operativa. Además, la formación y retención de pilotos capacitados son problemas constantes. Aunque la Fuerza Aérea de Honduras sigue trabajando para mantener su operatividad, enfrenta desafíos significativos que afectan su efectividad en la defensa del espacio aéreo. Top 4. Fuerza Aérea de Paraguay. La Fuerza Aérea de Paraguay enfrenta dificultades debido a su flota limitada y envejecida. Sus aviones de combate, como los Hembra EMB-312 Tucano, son útiles para entrenamiento y misiones de apoyo aéreo cercano, pero carecen de la capacidad para enfrentarse a amenazas modernas. La falta de recursos para el mantenimiento y la modernización de la flota también limita su capacidad operativa. A pesar de estos desafíos, la Fuerza Aérea de Paraguay continúa operando con los recursos disponibles, tratando de mantener la seguridad del espacio aéreo del país.
Top 3. Fuerza Aérea de Bolivia. La Fuerza Aérea de Bolivia cuenta con una flota variada, pero muchas de sus aeronaves están desactualizadas. Los aviones de combate, como los TEP-33, son modelos antiguos que requieren mucho mantenimiento. La capacidad de realizar misiones de defensa aérea y apoyo logístico es limitada debido a la falta de recursos para modernizar la flota y mejorar la infraestructura de apoyo. Aunque la Fuerza Aérea de Bolivia sigue trabajando para mantener su operatividad, enfrenta desafíos significativos que afectan su efectividad en la defensa del espacio aéreo. Top 2. Fuerza Aérea de Guyana. La Fuerza Aérea de Guyana enfrenta grandes desafíos debido a sus recursos limitados y una flota extremadamente pequeña. Su capacidad para defender el espacio aéreo y realizar operaciones de apoyo logístico es muy limitada. Los aviones de transporte ligero y helicópteros son útiles para misiones básicas, pero carecen de la capacidad para enfrentar amenazas modernas. La falta de inversión en tecnología y entrenamiento adecuado también limita su efectividad. A pesar de estos problemas, la Fuerza Aérea de Guyana continúa operando con los recursos disponibles, tratando de mantener la seguridad del espacio aéreo del país. Top 1. Fuerza Aérea de Barbados. La Fuerza Aérea de Barbados, aunque pequeña y con recursos limitados, se enfrenta a desafíos significativos debido a su flota limitada y envejecida. Sus aviones de transporte ligero y helicópteros son útiles para misiones básicas de patrulla y rescate, pero carecen de la capacidad para enfrentar amenazas modernas. La falta de aviones de combate y transporte pesado también limita su capacidad operativa. A pesar de estos problemas, la Fuerza Aérea de Barbados continúa operando con los recursos disponibles, tratando de mantener la seguridad del espacio aéreo del país. Y ahí lo tienes. Estas son las fuerzas aéreas más débiles de América, enfrentando desafíos enormes con recursos limitados. Si te gustó el vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Hasta la próxima.